Ok, muy buenos días. Bueno, como decía Gabriel, muchas gracias. Mi nombre es Esteban Acosta, de Costa Rica. Es un gusto realmente poder estar aquí, compartir con ustedes. Para mí es un formato no común. Para mí, yo realmente le huyo como a los formatos así de clase. Y me gusta más un formato circular en el campo, compartir y buscarle una conexión más humana. Entonces vamos a sobrevivirlo hoy, digo yo. Y en ese sentido también pues realmente me gusta más una cuestión dinámica y pues bueno, por dicha también hay compañeros que no nos pueden acompañar, nos van a estar viendo, entonces vamos a andar con el cosito en la mano para que nos puedan escuchar. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ya. Y está funcionando la cuestión en línea. Todo pura vida. Ok. Yo lo que quiero traer a reflexión, digamos, como para empezar la mañana, o el tema que quiero yo traer, es realmente poner sobre la mesa una pregunta fundamental de por qué estamos haciendo agricultura. ¿Por qué y cómo estamos haciendo agricultura? ¿Y qué relación tiene con la forma en que vivimos? ¿Qué relación tiene con nuestra salud? ¿Qué relación tiene con la forma en que se desarrollan nuestros niños? ¿Y eso qué impacto está teniendo en el modo de pensar de la sociedad actual? Desde una perspectiva humana, para mí la agricultura es una actividad que me interesa mucho desde una perspectiva sociocultural histórica, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a hacer esto que estamos haciendo? ¿De dónde viene realmente esta agricultura que hacemos hoy? ¿Y por qué la estamos haciendo así? ¿No? ¿Qué implicación tiene eso en nuestras vidas? Como decía Gabriel, dice, yo soy, digamos, vivo la agricultura regenerativa, biodinámica, carne, ¿no? Nosotros vivimos en una finca diversificada, destinada para alimentar a la familia. Una finca de 3 hectáreas que está destinada, manejada, para que nuestros hijos tengan un ambiente de crecimiento libre y que puedan comer alimentos orgánicos. Para comernos una piña y hacer un té de piña sin ningún problema. No sé si ustedes aquí acostumbran a hacer el té de cáscara de piña. Pruébenlo un día que tengan una piña orgánica, no con otra. Sí, uno agarra la cascarita de piña, después de que te comen la fruta, prepara la cáscara de piña y la pones a cocinar, ojalá con un poquito de agua de arroz. Nosotros le llamamos un atol de piña con arroz. ¿Ah? Pera piña. Un guarapo, ya pues. Bueno, pero imagínate tú que ahora tú agarras una piña y haces un guarapo de piña, lo que estás haciendo es un té de cóctel de agroquímicos buenísimo, ¿no? ¿Cómo se producen muchos, digamos, yo también en Costa Rica, y mucha gente me dice, Costa Rica, ¿no? Que el ejemplo ambiental, ecológico y toda la cuestión. Sí, ok, un poco. Ajá. Pero bueno, también tenemos tela que cortar. Costa Rica es el primer país en el mundo en uso de agroquímicos per cápita. Se tira veneno bonito. ¿Ah? Bueno, ahí vamos a llegar ahorita. ¿Quién es el negocio de la agricultura ahorita? Y perdón que no te saludé hace un rato, sí, nos vimos ahí también. Nos hemos visto siempre ahí en la moto pasando. Entonces estaba con lo de la finca, yo lo vivo, porque para mí no es un tema solamente que la agricultura orgánica o la agricultura ecológica puede ser un buen negocio, puede ser un muy buen negocio, puede ser también un fracaso como cualquier negocio, depende de cómo lo manejes. Muchas veces la gente le echa la culpa a la agricultura orgánica, no, que eso no sirve, no funciona, produces menos. Yo siempre digo, le están echando la culpa a la agricultura orgánica de los platos rotos que dejó la agricultura convencional. Aquí mientras hablamos, vamos a estar aquí un par de horas hablando. Cada hora que estamos hablando, lo equivalente a un terreno de fútbol se desertifica en el mundo. Es decir, que hay un espacio del tamaño de un terreno de fútbol que deja de ser terreno arable, terreno productivo. Hay países del mundo donde eso es mucho más crítico. Aquí en la zona baja del sur, por ejemplo, República Dominicana, si un día es así de fácil que podamos dejar de producir. Un tema de agua, ¿no? Zonas áridas. Si no hay materia orgánica, si no hay microbiología en el suelo, si no hay esa cuestión, lo que está ocurriendo se llama desertificación. Y es uno de los más grandes
digamos, como luchas ambientales que hay en la frontera agrícola. En África la desertificación va avanzando durísimo. En los desiertos de México, por ejemplo, en el norte de México, que yo trabajo por allá también, o sea, los 2 años de sequía y está listo. Desertificación. ¿Qué hace la desertificación? No, que cambio climático, que A, que B, que C, que no, no, la agricultura. Como les decía lo de Costa Rica, que ecologistas y tal, sí, pero la agricultura de Costa Rica es una gran deudora ecológica, ¿no? Muchos cultivos son y han sido responsables de problemas ambientales serios. Hoy en Costa Rica, que tenemos agua, abundante agua, yo vivo en la zona, se llama San Carlos, en la zona norte atlántica de Costa Rica. Es una zona, yo les decía, mi finca se llama Finca Canta del Agua, porque tenemos un tubo de 4 pulgadas entrando parejo agua todo el día, pasando por la finca, ¿verdad? Una bendición, una maravilla. Hay agua abundante, hay recursos abundantes, biomasa cultivándose todo el tiempo, y uno nada más vuelve a ver así, hace así, vuelve a ver, y el árbol ya creció. Y es un sitio maravilloso, pero está inundado de la zona de productos agrícolas comerciales que están destruyendo esas características. Y estamos empezando a tener problemas también no de productividad de agua, sino de la calidad del agua. Eso es un tema serio. Y con esa abundancia de agua tenemos comunidades que reciben agua en un cisterna, porque el agua de esas comunidades no es potable, porque está contaminada los subsuelos con agroquímicos. Ahí estamos en un problema serio. Porque eso limpiarlo, ya se imaginarán. ¿Y qué haces cuando tú no puedes ya excavar un pozo en tu finca para sacar agua porque resulta que tiene bromacil, o que tiene glifosato, que tiene 2,4-D o esa vaina? ¿Qué haces ahí? No sé si se han preguntado si eso puede ser un peligro o un problema aquí en la zona donde están. ¿Y qué efecto tiene eso en nuestros suelos? Hay algo muy interesante, yo les decía que yo lo vivo, que nosotros vivimos en nuestra finca para tener un ambiente sano, para poder crecer, que nuestros niños crezcan en un ambiente sano. Y ellos salen y se encargan de cuidar las gallinas, otros se encargan de cuidar las tilapias, el otro se encarga, hay que ir a estar regando las hortalizas, hay que estar regando los viveros, hay que estar cuidando las frutas. Cuando viene cosecha tenemos que ir a cosechar juntos. Y todos los días uno puede tomar todo el agua de coco que le dé la gana ahí en la casa, porque tenemos ahí coco para tirar para arriba, son pequeños arbolitos. Es tan interesante ver la abundancia de la agricultura desde esa perspectiva. Cuando un árbol de mango cosecha, no te lo puedes comer. Aquí ya está pasando ahorita, anda uno por todo lado un mosquero porque los mangos se caen por todo lado y hacen una pudrición de mango en todo lado. Y nadie come mango. O no te puedes comer la cantidad de mango que te tira un árbol. Cuando se viene la guanábana, nosotros lo que hacemos es que congelamos toda la fruta, ¿no? El banano, por ejemplo, a veces se nos vienen 10 racimos de banano para 4 en la casa, ¿cómo haces? Para congelar banano. Y luego batido de banano, y helado de banano, y puré de banano, y queque de banano, y hemos empezado a buscar recetas de todo lo que se puede hacer con las cosas. Y es increíblemente abundante la agricultura. Decía un amigo mío, es que la agricultura es una maravilla porque te da el 100 por 1, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una semillita de maíz, ¿no? Tú pones una semillita de maíz y te da una mazorca como con 100 y pico, no sé cuántas semillas adentro. Y te da un tallo de biomasa que se lo pones al suelo y ese tallo genera carbono en el suelo que continúa el ciclo, ¿no? Una cuestión interesante. Allá tenemos nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Compartido con México, puntos de origen del maíz, un cultivo que se ha sembrado en nuestras tierras por miles de años. Yo siempre cuando veo una mazorca de maíz digo, wow, historia de la humanidad, ¿no? Una mazorca de maíz. Podríamos hablar, por ejemplo, en Europa con el trigo, ¿no? Aquí que se come mucho pan, ¿verdad? También. Y hoy cuando yo escucho hoy la cuestión, digamos, de gente alérgica al trigo en Europa, imagínate. No es como que un dominicano salga alérgico al plátano, pues. Pero cuidado, que puede ser que pase. Y ¿ah? Hay que ver el porqué. Bueno, con el caso del trigo es muy interesante, porque primero con el trigo, lo que pasó es que el trigo era una planta alta, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita muchos agricultores orgánicos regenerativos en Europa, conozco unos compañeros en España, están utilizando las variedades antiguas de trigo, ¿no? Que producen más fibra para cubrir el suelo, y la relación gluten-proteína en el trigo es diferente. Entonces, cuando se empezó a modificar el trigo, se empezó a modificar para hacerlo más bajito, ¿no? Para que gaste menos agua, para que eso que el viento no lo bote, no sé qué. Y eso generó una variación en la molécula del trigo, o en la estructura interna del trigo, en la relación proteína-gluten,
y empezó a generar una alergia en la gente. La gente es alérgica al trigo, la gente es alérgica a la leche. Tenemos miles de años en Europa consumiendo leche, ahora resulta que es intolerante a la lactosa. Y desde la medicina no se analiza el porqué de las cosas, simplemente agarra, paga farmacia, punto, me tomate 10 de estos a la semana, paga, listo. Y sígale, un buen cliente. Todo, le dicen a uno, toda su vida va a tener que hacer eso. Mi hija más pequeña padeció, como la mayoría de los niños en el mundo, eso luego lo aprendimos, de una alergia alimentaria, ¿no? Es muy común. Pues claro, somos de las estrellas extraterrestres, aterrizamos en la Tierra, entonces nuestro cuerpo lidia ahí con todo el proceso de conocer todos esos alimentos tan potentes que hay aquí, ¿verdad? La fuerza etérica que tiene la leche, que tiene la carne, que tiene eso, pues el cuerpo reacciona y reacciona con una alergia. Entonces es muy común, es increíblemente común, después nos dimos cuenta. Pero lo que a mí más me sorprendió es que la medicina no tiene ni la menor idea de cómo solucionar el problema. Hay 1000 soluciones o 1000 alternativas. Nosotros tuvimos una experiencia polimédica increíble, por supuesto, como orgánicos también. Nosotros somos de naturalistas en el tema de la salud, de la medicina, ¿no? O sea, uno se enferma, pues descansas, te acuestas y relajas, ¿no? Está siempre el modo de vida que nos lleva acelerados y que nos lleva acelerados. Pues no, yo no puedo descansar, tengo que tomarme una pastilla porque mañana tengo que seguir. Bueno, eso tiene una repercusión, en un momento eso colapsa, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua, al final se rompe. Entonces, en ese estilo de vida nosotros queríamos atender la alergia desde una perspectiva diferente, ¿no? Entender qué es lo que está pasando realmente con nuestra vida. Homeópatas, en ese tiempo vivíamos en México, entonces ahí hay mucha homeopatía, mucha herbolaria, ¿no? Entonces, herbolario 1, herbolario 2, homeopatía 1, homeopatía 4, 5, 6, el médico no sé qué, el otro médico, el de ozono, el de no sé qué, el de soroforesis, 15 diferentes alternativas que buscamos. No hay nada más feo que ver a su hijo sufrir, ¿no? Es horrible ver a tu hija sufrir, que no puedes hacer nada. Entonces empezamos a estudiar ese tema y nos dimos cuenta que habían cosas que simplemente son naturales en ese aspecto. Y lo que tenemos es que acompañar un proceso de desarrollo del organismo para enfrentarse a eso. Y era tan sencillo como esperar a que cumpliera 7 años y pasar el proceso alérgico. ¿Pero qué hace la medicina? A nosotros nos dijeron eso, cuando un médico nos dijo eso, nos dijo, vea, es que eso es un problema genético de la mezcla entre ustedes dos, su hija va a hacer eso el resto de la vida y va a tener que tomar este y este y este medicamento el resto de la vida. Y nos levantamos de ahí y nos fuimos. Y dijimos, ¿será cierto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, al final de cuentas no es cierto eso. Al final de cuentas es un proceso de adaptación del cuerpo que hay que acompañar, a unas les da más serio, a otros les da menos serio, tiene un proceso emocional también, como el asma, por ejemplo, ¿verdad? Dicen los médicos, digamos, un poco más alternativos, el miedo al abandono, ¿verdad? Al asma, ¿no? Entonces hay que trabajar ese proceso emocionalmente, pero también en un proceso de desarrollo del cuerpo. Entonces eso para mí fue muy significativo en el entender que somos organismos que interactuamos con un ecosistema. Y nuestra salud depende de cómo interactuamos con ese ecosistema. Entonces yo hoy veo los cultivos y veo los animales y veo el paradigma de pensamiento de cómo solucionar un problema agrícola y es esto mismo que hacía el médico. No, eso no hay solución. No, mira esa hierba malísima, mata la plaga. No, plaga tal, sí, ¿por qué lo mato? Y nos metieron, y eso es una cuestión moderna, nos metieron la idea de que cuando tengo una plaga, una enfermedad, una cuestión, la mato con algo. Ese es el pensamiento. Y a donde quiero llegar hoy aquí también es decir, ese paradigma de pensamiento nos está metiendo en un callejón sin salida. Bueno, ya nos metió en una caja. Y usted no ve por ningún lado, simplemente lo que ve son insumos. ¿Cuál insumo uso? Pues ahora llegó el orgánico y también te dan una lista, los vendedores de insumos te traen una lista, 50 fertilizantes, no saben ni cómo escoger. No, promotor de raíz, enraizador, no sé qué fuera, y te dan una lista de 50 cosas y nunca entendés. Nosotros trabajamos mucho con los ganaderos regenerativos, es un modelo interesante, fundamental, digo yo, para el desarrollo de la agricultura. La separación de la ganadería de la agricultura fue uno de los principales errores que hemos cometido en los últimos años. La ganadería y la agricultura tienen que estar juntas. Las fincas integrales, diversificadas, autosuficientes, es un camino hacia donde tenemos que ver. Hay características y dificultades en una y otra finca, que la pendiente, que el bosque, que lo que sea, pero hay que integrar esos dos modelos. Entonces, con los ganaderos, yo trabajo mucho con ganaderos regenerativos. Ellos dicen la primera regla para poder empezar a hacer esto bien es poner un letrero en la finca y decir no acepto vendedores de insumos.
la mera neta. Uno ocupa insumos, pues yo voy y busco el que ocupo. No te preocupes, tranquilo, no te asustes. No. Y la realidad es que, bueno, yo también tengo empresas, tengo una empresa de Costa Rica, tengo una empresa que se dedica a la fabricación y la instalación de biodigestores. Vendemos biodigestores y toca vender, ¿verdad? Y entonces, siempre reflexionando sobre el tema de las ventas, no sé si alguno de ustedes aquí es vendedor o le ha tocado ir a un curso de ventas o ha recibido cursos de ventas o por alguna razón le toca meterse a las ventas. En las ventas voy a hablar desde la perspectiva como más cruda, convencional de la perspectiva de ventas, es crearle al cliente la necesidad de tu producto, ¿no? Hacerlo creer que ocupa tu producto. Entonces tú vas y lo estudias para ver qué necesidad tiene y cómo cabe tu producto en una necesidad de él, ¿no? Nunca le tienes que revelar toda la información. Nunca le vas a decir siempre vas a decir que tu producto es mejor que la competencia. Tienes que estudiar qué factores de diferenciación tienes para decir que tu producto es mejor que la competencia. Por eso yo en agricultura no vendo insumos, pero cuando llego donde el productor, yo no quiero venderle mi producto, yo quiero ayudar a solucionar un problema en la finca. Y muchas veces hay un producto que no es el que ocupa, pero si yo solo vendo ese producto, pues yo se lo vendo. Y eso es una realidad, eso es así. Entonces, cuando eres un vendedor de algo, tienes que pues, vender ese producto, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, ¿cuál es la lógica del vendedor? Yo tengo que pensar en eso cuando soy un productor y estoy frente a un vendedor. Y ir un paso adelante, ¿no? Nosotros en las fincas, yo trabajo en fincas pequeñas, de pequeños productores, acompañamos pequeños productores cafetaleros en Centroamérica, en varias zonas, productores de 1, 2, 5 hectáreas, pero también trabajo con proyectos de café, por ejemplo, mi proyecto más grande es un proyecto, no de coco, un proyecto de café de 1000 y pico hectáreas, ¿no? Por 16, serían 16,000 tareas, ¿verdad? Lo que hay de limones aquí es una finca de café. Y son fincas que a través de este modelo son totalmente independientes de insumos externos, comerciales. Harinas de rocas, traemos alguna fibra de algún lugar, traemos algún material que se necesita, hacemos algún extracto con alguna cuestión que quiera traer una planta. Pero la finca, es una finca de 1000 y pico hectáreas, utiliza 0 insumos comerciales. No, pues eso no produce. Bueno, esa finca produce por encima del promedio de producción convencional de Guatemala. Y no, tampoco es un problema de productividad. Hay mucha ciencia ahí metida, no es una cuestión romántica. Esas son de las fincas donde yo digo que hay el mayor desarrollo de conocimiento de la fertilidad del suelo en sistemas cafetaleros. O sea, nosotros nos sentamos a hablar ahí con nuestros colegas, la familia Keller, unas personas lindísimas. Estuve con ellos hace como, la semana pasada estuve allá con ellos. Y bueno, salen un montón de pláticas de la fertilidad y cada vez va uno corrigiendo, ¿no? Tu composta. No, yo hago composta ahí, tienen ahí un tiradero de materia orgánica pudriéndose. No, la composta es un proceso de desarrollo que va evolucionando en el tiempo. Pero uno tiene como productor que estar en ese proceso, observando. Pero bueno, lo digo como ejemplos de decir que esto no es un modelo para el pequeño productor nada más. Fincas industriales que pueden entrar en que deberían entrar en este modelo. Y eso es una cuestión simplemente que hay que, para empezar a tener temas de esos paradigmas de pensamiento, nosotros tenemos una visión lineal, ¿no? Yo meto un insumo, lo meto dentro de la finca se produce algo, se procesa, y saco el insumo y tengo un desecho y una venta. Y luego vuelvo a empezar, meto un insumo y meto aquí, ¿verdad? Es una visión lineal de las cosas. Nuestra sociedad funciona así porque aquí hay alguien que cada vez que vas a producir te vende algo ahí. Lo que tiene que transformarse, y no solamente en la agricultura, en nuestro modo de vida, es cambiar por un paradigma circular. Donde, digamos, yo dibujé un cuadro, digamos, como para decir ahí un insumo, un material, algo más concreto, un proceso. Ese proceso me va a generar, sí, yo tengo que exportar de mi finca cosas. No solamente me refiero a exportar internacional, me refiero a que sale de la finca, ¿no? Yo produzco, saco limón, ¿no? Entonces, sí, tengo una salida. Entonces quiere decir que de alguna manera tengo que tener alguna entrada. Por ejemplo, si lo vemos de una perspectiva sencilla, el agua, el calor, el aire que se necesita para la producción,
que está ahí de gratis y con el que yo puedo producir fertilidad en mi suelo, con agua, aire y calor. Están de gratis, ahí están siempre, ellos vienen de afuera, no están en mi finca. Entonces siempre hay una entrada, siempre hay una salida. Esa entrada podríamos verla en insumos, podríamos verla que, bueno, de ello tengo que ir a traer, para hacer composta no tengo suficiente fibra, entonces tengo que ir a un cafetalero y traer algún producto del café para hacer mi composta. O para los biofertilizantes ocupo algún mineral, alguna cuestión, entonces yo voy y traigo algún mineral. Entonces siempre la finca tiene una conexión con el exterior. Eso no es una utopía de que la finca es 100% autosuficiente, es una meta que no se va a llegar a cumplir absolutamente porque tenemos una necesidad de interactuar con el entorno, como todos los ecosistemas. Cómo mi finca interactúa con el entorno es lo que hay que pensar bien. Entonces, algo entra y se procesa en mi finca. Pero, por ejemplo, esa es la razón por la que nosotros estamos trabajando con la empresa Biogestores, que metimos al grupo, digamos, de las empresas de consultoría. Lo metimos por la necesidad de ofrecerle a los productores alternativas para ciclar nutrientes dentro de la finca, para reciclar biomasa dentro de la finca, ¿no? Entonces, este modelo requiere que uno meta otras tecnologías, ¿no? Entonces voy a poner aquí, digamos, una forma como decir simplemente, estoy como usando un dibujo ahí, como simplemente simbolizando, como decir algún concepto. Entonces, esta es una tecnología, esta es otra tecnología que me permite a mí ir reciclando procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los biodigestores es una tecnología que hace eso. Aquí, por ejemplo, la zona cafetalera, las aguas mieles del café, todo el mundo sabe, si le dicen aguas mieles, el mucílago, ¿no? Cuando se lava el café, salen todas las aguas mieles. Por ejemplo, ahí sale una carga nutricional potentísima. ¿Y a dónde la tiramos? A los ríos. Se genera un problema ambiental, es una mentalidad lineal. Y por ejemplo, si lo queremos hablar desde la economía agrícola de los nutrientes, por ejemplo, estoy tirando el calcio y el magnesio al suelo. Bueno, no al suelo, ojalá fuera al suelo. Sí, me dice un amigo, dice, no, estoy tirando la basura, dice un compa, no, ojalá la basura alguien más lo recoge, lo estoy tirando, pero quién sabe dónde. Bueno, a los ríos ya sabemos el problema que se ocurre de los aguamieles en los ríos, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, eso es una etapa superada, que ahora un beneficio húmedo, digamos, se les exigen plantas de tratamiento de las aguas, pero es una visión lineal. Entonces pongo una planta de tratamientos carísima aquí para procesar las aguas mieles para tirarlas al río sin que contaminen. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esa agua miel tiene que reintegrar, tiene que venir a la finca de nuevo. La pulpa del café es otro ejemplo, ¿no? Entonces uno ve esas montañas de pulpa tirada ahí y luego la gente va y compra potasio para su finca, ¿no? Y el potasio lixiviándose todo ahí en el suelo, contaminando. Es bien interesante porque entonces también viene el tema del nitrógeno. Entonces la gente quiere aplicar nitrógeno, porque el nitrógeno, qué importante, apliquemos nitrógeno. Y los suelos pelados. ¿Ustedes conocen cuál es la eficiencia del fertilizante químico? Aquí en su zona. ¿Han escuchado ese dato? No. Esto varía mucho en cada región, ¿verdad? Más o menos. Dato FAO del año pasado es que los fertilizantes nitrogenados solubles tienen una eficiencia menor al 30%. O sea, de cada 10 costales de nitrógeno que ustedes llevan a su finca, 7 no tienen nada que ver con el crecimiento de sus cultivos. 7 se fueron para abajo. Ahí, como dicen, ni siquiera la basura porque alguien lo junta. No, ahí se fue, ya se perdió. Eutrificación de las aguas puede crear después problema ambiental también. Imagínense, 30%. O sea, sí, sí. Sobre todo lo que estamos trabajando con el clúster, ya nos reunimos con la Junta de Empresarial y nos apoya por alcance. Los fertilizantes químicos se aplican, nosotros decimos que al ojo por cien, no se parte de un análisis de suelo ni de un análisis foliar. Es decir, uno sabe lo que tiene y tú compras, porque el fertilizante te va a resolver un problema. Quizás tú no tienes que aplicar poco, pero tú compras poco y lo aplicas. Porque el que vende los fertilizantes dice que lo que mejor es. Te venden un fertilizante que se llama mezcla completa para limón. Sí. Tú te explícale nada más. No sabemos qué. Y cuando tú inicias, tú le pones 16, 20, eso resuelve todos los problemas. Y sabemos que no es así. Tenemos que partir de qué es lo que tenemos en el suelo.
qué realmente necesitan los cultivos para Sí, hacer una propuesta de fertilización. correcto. Y yo diría también no solamente saber qué hay en el suelo, sino saber cómo se mueve lo que hay en el suelo. Digamos, yo les voy a dar un dato que es medio chocante, pero es una realidad. Y es difícil de llevar eso a la práctica agrícola, pero la realidad es que todos los suelos del mundo tienen suficiente nitrógeno, fósforo y potasio para la producción. Es un problema biológico. Es un problema biológico. Ahora, de pasar de eso a que eso se solubilice, a que eso se fije, a que eso entre en mi cultivo, son otros 100 pesos. Pero no necesitamos esos fertilizantes como se dice. Necesitamos una estrategia de fertilización dirigida, conociendo la fisiología del cultivo, conociendo las dinámicas climáticas de mi lugar. De eso nos va a hablar Marco ahora con mucho detalle. No es fertilizar así a lo loco porque ocupo echar. ¿Cuándo ocupa la planta? Cada cosa. Y también algo que para mí es importante, eso yo lo veré en la tarde, es cómo funciona la nutrición en un suelo desde la perspectiva biológica y ecológica. Hay un proceso que ocurre todos los días en el campo que se llama fotosíntesis, que es un ingreso de energía cósmica, que la planta toma calor, luz, agua y aire, y lo convierte en carbono estructural en su planta, en carbono al suelo en forma de azúcares, de exudados, y oxígeno que se libera. Muy interesante, porque eso es una cuestión donde decía un amigo mío, ahí se rompe la teoría de Darwin, de la competencia. ¿Por qué la planta le va a interesar liberar oxígeno para los demás si ella no lo necesita? ¿Para qué lo hace? Por ese carbono. A la planta le interesa fijar carbono. Ahí está la cosa. Y el oxígeno es se salió, se cortan esa cadena, ¿no? Funciona perfectamente. Sí. Ahí como una molécula de CO2 la rompe, se queda con el C y tiene que liberar el oxígeno, puede hacer nada. Entonces, ahí no necesitamos temas morales a esto porque se complica. Sí, está bien. Entonces, sale ese oxígeno para el ambiente que otros organismos aprovechan. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque también las células para su proceso necesitan oxígeno. Entonces no es que lo boten. Se libera una parte. Ahí está. Ya, lo que quiero crear es una imagen simple nada más de esa absorción. Se libera ese carbono, ese oxígeno, y hay una parte de ese carbono que va para el suelo en forma de azúcares, de exudados, que la planta libera y alimenta una colonia de microorganismos a su alrededor, que es, de hecho ahí hay una cuestión que yo creo que es fundamental en el tema de una nueva perspectiva de fertilidad. Es cómo alimentamos esas colonias de microorganismos que hacen posible no solamente funcionar mejor la fertilización que yo aporte, sino con el proceso del tiempo solubilizar más de lo que hay ahí disponible en el suelo. Y eso hoy se sabe, digamos, hay hoy varias interesantes análisis que se pueden hacer, por ejemplo, de análisis metagenómicos, que son básicamente descubrir, un análisis de ADN, digamos, que nos dice qué colonias de microorganismos hay en el suelo. Entonces, hoy, por ejemplo, hay instituciones que han desarrollado muchísimo este proceso y ya sabemos, según las combinaciones de microorganismos, es bien complejo, no me sé todas las colonias ahí, según las colonias de microorganismos que tenemos, qué posibilidad tengo de solubilización de nutrientes en los suelos. Eso está siendo bien interesante ahorita porque nos damos cuenta que con cierto tipo de prácticas yo puedo promover microorganismos que fijan nitrógeno, por ejemplo, solubilizan fósforo, que son elementos más complicados, digamos, de trabajar en ese sistema, y funcionan en base simplemente a un desarrollo microbiano natural en el suelo. Pero hay prácticas que yo puedo hacer que lo rompen, que rompen ese factor. Entonces mi cultivo tiene una necesidad de nutrientes mucho mayor, aunque ahí en el suelo haya una carga nutricional grandísima. Y es un paradigma de producción. Ya no es solamente ese tema lineal de convertirlo en un tema integral, sino también es una cosa tan sencilla, por ejemplo, puede ser muy sencillo, puede ser muy complejo, por ejemplo el suelo cubierto, como vos decías. ¿Eso qué ocasiona en el suelo realmente? Entonces ahí viene el paradigma, por ejemplo, de las malezas, ¿verdad?
igual es un paradigma de pensamiento. Cubierto de qué. Solo cubierto de qué. Sí, bueno, ahí podemos entrar en varios detalles de biomasa, de varias cosas, pero es interesante ver esa dinámica que ocurre ahí. En la agricultura, bueno, regenerativa, biodinámica, en varias corrientes, se habla de lo que se llaman los abonos verdes, que es cultivar una planta que genera un servicio al suelo. ¿No? Por ejemplo, se siembra habichuelas, o se siembra guandules, o se siembra, muy común hacerlo con leguminosas, eso se corta y se incorpora al suelo en un momento fisiológico específico de la planta. Entonces, esa planta está haciendo la fotosíntesis, está liberando todos los exudados al suelo, ¿no? Entonces, todos esos exudados que se liberan están alimentando microorganismos en su rizósfera, y cuando viene el momento de la floración, entonces la planta empieza a traslocar eso hacia arriba, ¿no? Entonces, en ese momento la planta está entregando. Entonces, uno llega en ese momento y corta, no solamente se cubriste el suelo y proteges microorganismos y que proteges humedad, sino que en ese proceso hay una liberación de nutrientes fuertísima. Que si yo tengo ahí mi cultivo de limón cubierto con esa cuestión, pues se va a beneficiar el limón, ¿no? Entonces, no hay realmente una competencia como nos han vendido realmente sobre el tema de las malezas. Puede haber una competencia muy fuerte por agua y por luz, ¿no? Cuando una planta tapa así a otra, pues bueno, ahí ya estamos en otro asunto, ¿no? Eso lo sabemos. Pero realmente la interacción que hay entre las dos plantas hoy en día se conoce, no solo con esta gente que ha estudiado a través de los análisis metagenómicos se ha conocido eso, pero también a través del análisis de los hongos en los suelos hemos descubierto que hay una comunicación y una colaboración entre todas las plantas para propiciar un desarrollo equilibrado. Eso es lo que pasa en el bosque. Entonces, claro, uno ve que la planta no crece tan bien, pero no es porque le está robando la otra, porque más bien están compartiendo. Entonces, si uno maneja esa comunidad, ese ecosistema dentro del cultivo, tenemos la posibilidad que esa bondad que generan los microorganismos, este ciclaje que hay entre ellos, realmente beneficie, por ejemplo, aquí en este caso, mi cultivo. Perdón, que ya terminé la idea, pero... Bueno, aquí en Limón la gente le está usando glifosato. Aquí hay una que me pregunta, oye, ¿cómo voy a desinfectar el suelo? Usted me está diciendo a mí que usted sabe glifosato. Tenemos justamente de productos químicos, veneno. Hay gente que ve, hay que buscar un equilibrio. Un equilibrio de que hay un sabor químico y también lograr un muchísimo. Está mal de la cabeza. Yo siempre estoy en el sector inmunitario. Margot, puede hablar más alto para que todos se podamos oír. Porque tú tienes una conversación con él. Yo creo que debe ser para todos. Sí. Estoy diciendo que pero no a mí, claro, para que tú lo digas. Estoy diciendo que aquí hay productores de limón que están usando glifosato. Y darle plantación. Aquí hay productores de limón que se preguntan, oye, ¿cómo yo voy a desinfectar el suelo? O sea, hablando de echarle limón y tratar con los días. Lo que tenemos que hacer es consultar. Y todo eso está ocurriendo acá. El concepto de programar el problema es una manera de decirlo. Hay que manejar el ecosistema. No, y hay una realidad que tenemos a veces ecosistemas y condiciones climáticas bastante retadoras, ¿verdad? O sea, sembrar, digamos, limón en medio de un potrero es duro. Entonces, claro, ahí, digamos, el crecimiento del pasto te va a ahogar la planta, ¿no? Y ahí ocurre la cuestión cuando la planta está pequeña, ¿no? La ahoga. Es muy interesante también esa dinámica de conforme un frutal va subiendo, qué relación hay en las hierbas que están abajo de él. En café, digamos, que es un cultivo en el que más he trabajado, en el que más hemos estado trabajando, hemos analizado muchas veces la transición de las hierbas, y esto también se conoce en muchos otros cultivos, en muchas cosas, pero yo personalmente lo he visto en cultivos de café, lo hemos analizado mucho, la transición que ocurre en las hierbas conforme uno va manejando el suelo con estos criterios. Hay una transición, digámoslo en una forma práctica, de hierbas agresivas a hierbas más bondadosas, ¿no? Incluso me lo decía un colega, un trabajador, decía, bueno, hasta la diferencia en qué tan fácil es chapearla, ¿no? Por ejemplo, un pasto, ir a metérsele con machete, el pasto Sinaí, es diferente de metérsele a una hierbita más bondadosa. ¿Cómo fue que me dijeron el otro día? Unas 7 días o algo así que dicen aquí. ¿Ah? 15 días.
15 días. Una 15 días. Sí, que uno le hace así. Cosas así. Y eso, bueno, no sé si exactamente esa planta la que va a transicionar, simplemente hay el ejemplo que suena fácil de eliminar. Pero es interesante que conforme va ocurriendo un proceso de interacción entre la comunidad del ecosistema productivo, del organismo vivo productivo, empieza a haber una transición hacia un beneficio para nosotros. Produce más biomasa, incluso se empiezan a desarrollar, eso también se conoce, se desarrollan hierbas que tienen mayor posibilidad de translocación de nutrientes. Entonces empieza un beneficio interesante para nosotros. La sombra que le hace el árbol también tiene mucho que ver con eso. Claro, hay una relación directa ahí de taparlo. De una planta que tiene que estar a pleno sol, de otras hierbas que se desarrollan en semisombra. Entonces, aquí por ejemplo en la sierra, en el invierno, los trabajadores dicen que las hierbas son blanditas, la misma hierba, pero es porque hay menos horas de sol. En el verano, en plena hora de sol, esa hierba se pone durísima. Pero la principal razón es la disponibilidad de horas de sol. Entonces, si tú tienes una hierba como la Sinaí, que es de pasto, que tiene que estar a pleno sol, y tú le siembras árboles, esos árboles empiezan a hacer sombra. Entonces, obligatoriamente, esa hierba que necesita pleno sol va a ir disminuyendo y se van a empezar a desarrollar hierbas que no necesitan tanto sol, que pueden soportar hacer sombra. Claro, ahora, digamos, a donde yo estoy viendo ahí, por ejemplo, es incluso entre los surcos del limón, no necesariamente debajo específicamente o cualquier otro árbol, que pues, la mera dinámica de sombra, cambia un microclima ahí que va a cambiar la realidad. Pero cuando empezamos a manejar la biomasa en el medio del cultivo, imaginémonos un cultivo joven, digamos, que tal vez el tema de la hierba es mucho más peligroso, ¿no? para la producción. La utilización de esos conceptos, de como el abono verde que les expliqué, por ejemplo, puede convertirse en la solución de esa hierba. Y ahí es donde estoy haciendo la mención que ese ciclaje, un manejo de abonos verdes cíclicamente, empieza a transformar las hierbas que nacen ahí, ¿no? Hay un momento en el que uno siembra algunas cosas, como ya las habichuelas, o no sé si conocen aquí la mucuna, la canavalia, son muy famosas ahora, ¿no? Como cobertura. Digamos, uno después de hacer un mucunal, decimos nosotros, tú eliminas el mucunal y las hierbas se crecen ahí, ya son completamente diferentes. Entonces, hay una dinámica que tiene que ver con humedad, que tiene que ver con cambios nutricionales en el suelo, tiene que ver con cambio microbiológico, y lo que ocurre en la práctica es que empiezan a cambiar el tipo de hierbas hacia hierbas que son más bondadosas para el manejo que estamos haciendo, pero especialmente lo que sabemos es que tienen mayor capacidad de contribuir a la fertilidad del suelo. Y el pasto realmente no es malo, el pasto realmente simplemente es una característica de un ecosistema. De hecho, los ganaderos regenerativos se ha medido que con un manejo de ganadería regenerativa en pastos naturales, no necesariamente la mayoría de los regenerativos trabajan pastos naturales, no pastos mejorados, es posible subir un valor porcentual de la materia orgánica del suelo al año. Eso es bastante, es mucha materia orgánica. Que es algo que, por ejemplo, muchas veces se habla, no, es que yo pongo materia orgánica en mi suelo porque mi suelo ocupa materia orgánica. Sí, digamos, si yo tengo abajo de 5% de materia orgánica, la biología no despega tan fuerte, ¿no? Ahí eso se conoce, ¿no? En la agricultura orgánica sabemos que cuando estoy abajo del 5% de materia orgánica, tengo muchas dificultades nutricionales y ese tipo de aspectos. Tengo que subir la materia orgánica del suelo. Pero ¿y cómo la subo? No, yo aplico bocashi, yo aplico cascarilla de A, cascarilla de B. Pues bueno, es una matemática. En 20 centímetros de suelo, en una hectárea, tengo 2 millones, en 25 centímetros de suelo tengo 2.500.000 kilos de suelo. Entonces, si multiplico por un 1%, ocupo mucha materia orgánica. No 5 toneladas de compost o 6 toneladas. La matemática puede variar, pero 75, 100 toneladas de compost por hectárea. Está financieramente imposible de hacer. Pero si yo siembro 25 kilos, o sea, ¿cuántos? 50 libras, aquí hablan en libras, nosotros hablamos en kilos, y luego se más en kilos cables. Un costal, digamos, mucuna, por ejemplo, nosotros sembramos por ejemplo, cultivos de piña, de jengibre, antes de sembrar el cultivo, sembramos 25 kilogramos, 50 libras por hectárea. Eso tiene la posibilidad de producir de biomasa aérea, sin contar las raíces,
25 a 30 toneladas de biomasa en 2 meses y medio, 3 meses. Y yo lo que llevé a la finca fue un costalito. Y eso ahí se convierte. Entonces, y por eso lo que decíamos, aprovechando el aire, el agua y la luz que está ahí de gratis. Eso entra, pasa ese proceso fotosintético, alimenta la microbiología del suelo y automáticamente, después de que pasó eso, ese suelo es más fértil después de ese ciclo. ¿Qué tanto más fértil? Bueno, ahí va a variar dependiendo de zonas y muchas cosas. Pero son prácticas que van en este pensamiento, en un pensamiento cíclico, de decir, ok, yo puedo aprovechar en mi finca una recirculación de la biomasa para aumentar la fertilidad. No se trata solamente de traer biomasa de afuera. A veces hay que hacerlo. Pero a lo que quiero llegar es a abrir una perspectiva diferente de lo que hay en mi entorno. Está no sé si decirle técnica o una corriente agrícola, ahora es muy famosa en varios sectores, que se llama agricultura sintrópica, no sé si han escuchado. Es un modelo agrícola que se basa básicamente en una recirculación súper agresiva de biomasa en la finca. Entonces ellos siembran diferentes cultivos, pero en medio del cultivo le siembran 15 diferentes especies arbustivas, digamos, higuerillas, guandules, banano, cosas de ese estilo, ¿no? Que crecen rápido, fácil y sin mucho, o sea, que no es otro cultivo que tengo que cuidar, que él solito ahí se va, ¿verdad? Ellos dicen, el banano es una planta tan buena que hasta fruta nos da, pero qué valioso es la biomasa, la humedad, la solubilización de nutrientes que aporta el banano. Entonces, también eso en café, trabajando con colegas sintrópicos, empezamos a buscar un modelo de lo que le llamamos abonos verdes agroforestales en el café. Entonces metíamos en el medio de los surcos de café, son fincas cubiertas, ¿verdad? También de árbol, entonces hay que meter luz, hay que hacer ciertos manejos. Metíamos una diversidad de leguminosas, con una diversidad, por ejemplo, no sé, la higuerilla, si conocen la higuerilla, que por ejemplo la higuerilla es solubilizadora de fósforo. Entonces uno mete higuerilla en grandes cantidades, uno mete guandules en grandes cantidades, uno mete banano, que es un solubilizador de potasio. Nosotros decíamos, fijador, más bien porque el potasio se ve, que ellos suben el potasio que está ahí abajo, ¿no? Entonces luego cuando uno empieza a incorporar esa biomasa en el suelo, empiezas a meter esos nutrientes dentro del ciclo de la primera capa del suelo, porque ellos están abajo. El nitrógeno hay que capturarlo de arriba, del aire, ¿no? Y entonces al haber esa microbiología en el suelo, empieza ese ciclo. En estas fincas de café que estábamos haciendo esto, el fósforo era un problema, ¿no? Es difícil manejar el fósforo en la agricultura orgánica, es muy fijo, se va solubilizando muy lentamente en el tiempo. Cuando uno usa, por ejemplo, roca fosfórica, que es muy famoso, aquí creo que no tanto porque no hay disponible en la isla tanto, ¿verdad? Hay que importar. La roca, allá, digamos, en Centroamérica tenemos muchas minas de roca fosfórica, ¿no? Que a nivel país se puede conseguir bien roca fosfórica, pero dura 3, 4 años en solubilizarse, ¿no? Entonces, si yo quiero aportar el fósforo que ocupo en mi cultivo, la roca fosfórica es un reto, ¿verdad? No es así de la noche a la mañana. Entonces, entonces estábamos en esta finca buscando soluciones, empezamos a meter este sistema de ciclaje agresivo de biomasa, acompañado de análisis de suelos, foliares y obviamente observación empírica, digamos, del ecosistema. Y con el tiempo, después de 3 años de estar en un proceso, digamos, de observación, llegamos a un modelo que nos dimos cuenta que en 1 año podemos resolver ese problema de fósforo en el suelo con este modelo intensivo. Era una cuestión muy particular y diseñamos un modelo muy particular para esa finca, ¿no? Pero lo que es interesante es que la biomasa crece sola. Tengo que esperar un poco. Yo la incorporo y simplemente tengo ahí un aporte cíclico de nutrientes permanente en mi finca. Pero es un paradigma de pensamiento. O sea, estoy explicando una práctica concreta, pero eso viene de un paradigma de pensamiento. Allá en Costa Rica se ocurre, la gente le dice es que tiene la finca bien sucia, porque tengo el charral, ¿verdad? Porque no estoy chapeando, ¿no? Incluso la gente, digamos, en mi finca, uno de los trabajadores que llega constantemente a ayudarnos a chapear, él siempre me dice, Esteban, es que no deje que crezca tanto la hierba, porque me cuesta más a mí hacerlo, me cuesta más chapear, ¿verdad? Y sí, pues tiene razón, ¿no? Pero el asunto es que la lógica que hay detrás no es que mantengo la hierba para eliminarla, sino que yo estoy dejando crecer ese abono verde para incorporar una buena dosis de biomasa. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es cambiar mi paradigma de pensar. Entonces, yo veo mi finca y la veo sucia, ¿no? La veo en auge, en vigor, ¿no? La vitalidad, decimos, ¿no? Es una palabra bien interesante, se usa mucho, pero realmente, ¿qué es la vitalidad, no? ¿De dónde viene la vitalidad? Mira, Claro, pero que, digamos, yo puedo tener una planta viva que no tiene vitalidad. Creo que sí.
Pues es una pregunta. Cuando está enferma, no tiene poca vida. Claro, ¿y de dónde viene? Entonces, pero la pregunta es, ¿de dónde viene esa vitalidad? No es solamente... Del medio donde está desarrollando. Quiero dejar ahí nada más esa pregunta, pues no meterme en otro tema por allá, pero es una pregunta interesante. Entonces, cuando yo empiezo con ese tema de la biomasa, empiezo a percibir, y es que es difícil decir eso, percibir vitalidad, si es algo como no tan concreto, no tan táctil, ¿no? Pero se puede percibir. Si pusiéramos el 1% de materia orgánica en los terrenos agrícolas, el CO2 pudiéramos llegar al contenido de CO2 a la era preindustrial. Nosotros concluimos con el organismo agrícola del mundo el 1% de carbono. Yo le digo a los amigos que cuando siempre que no haya competencia por uso de genes, que la biodiversidad en tiempo de cobertura deje florecer. Por el hecho de que traen predatores y traen polinizadores. El aporte no vaya a competir. Estás teniendo otro tema bueno ahí. Y dejan ahí que fue que ahora venir pueden hacer predadores del limón. Ese es otro tema ahí, digamos, interesante, que ya es el tema de la biodiversidad. O sea, ¿qué está pasando a través de la biodiversidad? Aquí hay un proyecto, bueno, que tú vinculaste ahí con la gente de GIZ, que se hizo promoviendo el tema de biodiversidad dentro de las fincas. Entonces se hicieron ellos hicieron 2 o 3 análisis, conozco varios ejemplos que hicieron, donde se estudió la diversidad de insectos que llegaban a las fincas después de aplicar cobertura con una sola hierba, o sea, con solo mucuna. Nosotros, digamos, en fincas biodinámicas metemos cobertura con a veces, o metemos abonos verdes con 5, 6 especies, hasta 15. En cultivos anuales es más fácil, cuando yo no tengo el medio, entonces puedo hacer una siembra de cultivos de abono verde, y la diversidad insectil es increíble. Increíble todo lo que se puede atraer, ¿no? Pero también es increíble la biodiversidad microbiana que entra ahí. Y ahí es donde está la cuestión interesante. Una experiencia de nosotros, cuando dejamos la cobertura, prácticamente el tema de los insectos desapareció como un problema de la finca. O sea, es una cosa increíble. Nosotros, el manejo de insectos es prácticamente irrelevante. El problema de nosotros son los hongos, pero los insectos ya dejaron de ser. Y la experiencia es que si tú ves la cobertura, si tú ves la hierba, tú ves que ahí hay 30, 40 tipos de insectos diferentes. Si tú tuvieras el suelo pelado, todos esos insectos, ¿a dónde van? Al único sitio que pueden ir, a la planta del. Pero si tienen 40 tipos de hierba diferentes en el suelo, ellos van a ir a otro sitio. Entonces, el tema de la cobertura para mí en esta zona es lo más importante de todo. Cobertura es para mí el tema número 1 en valor, vamos a decir. Y yo quiero retomar eso también en el tema de lo que hablé al inicio de la eficiencia del fertilizante. O sea, el tema, por ejemplo, de la fertilización soluble o la fertilización química, que es la eficiencia es bajísima. Entonces, la pregunta es, ¿y qué me ayuda a aumentar la eficiencia? Digamos que manteniendo la línea de que alguien, digamos, un productor, nosotros decimos integrativo, ¿no? Que mezcla fertilizantes químicos con prácticas orgánicas, etcétera, no necesariamente solo un productor orgánico. Hay varias cosas en el suelo que lo pueden hacer. Hay una función, digamos, como que es lo más esencial, que es de la capacidad de intercambio catiónico, que es básicamente la cantidad de imanes que hay en el suelo para fijar nutrientes, digamos, ¿no? Es una imagen que así hago yo. ¿Y qué es lo que mejora esa capacidad de intercambio catiónico? El humus del suelo, creado a través de materia orgánica. Entonces, ahí vamos a entrar en el tema, está el tema de biodiversidad. El compañero nos está diciendo, por ejemplo, una experiencia práctica, eso que digo yo, de la solución, de que ahí empiezan a haber situaciones que se desencadenan por propiciar biodiversidad dentro de la finca. Una de ellas va a ser que el fertilizante va a ser más eficiente. ¿Cuánto más eficiente? Va a depender. Ahorita justo estamos en un proyecto en café convencional en Costa Rica, que estamos evaluando cuánto podemos reducir el fertilizante aplicando estas prácticas, hasta dónde podemos llevar la reducción de fertilización química, manteniendo, digamos, el nivel productivo. Es una finca comercial convencional que requiere altas productividades. Son fincas así que sí requieren productividades muy altas, pero ellos lo tienen claro. Si no cambiamos el modelo aquí, a la vuelta de la esquina estamos tostados.
Entonces, dejar de usar el herbicida es un reto durísimo en esa finca, durísimo. Entonces, en la parcela de investigación que tenemos, es 1 hectárea, obviamente, una parcela pequeña, dividida en 8 lotes, son 4 tratamientos, repetidos 2 veces. En esa parcela, obviamente, no hay herbicida. La regla, digamos, de la investigación es que no haya herbicida para poder ver realmente qué pasa en la biología del suelo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eso empezó hace mes y medio, empezamos las pruebas en el inicio de la época lluviosa ya, en la época vegetativa del café, pero es ya viendo esa perspectiva, es decir, ok, la teoría me dice que el compost humificado de buena calidad, no materia orgánica podrida, que a veces se aplica, le dicen compost, eso lo quiero hablar en la tarde, compost humificado de buena calidad, sabemos, eso ya se sabe técnicamente, va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo. ¿Cuánto? ¿A qué porcentaje? ¿Cuál es el nivel de rentabilidad donde yo puedo reducir una cantidad de fertilizante y que es rentable por el costo que tengo de aplicar ese compost? Bueno, estamos probando en ese cultivo para ver hasta dónde lo podemos llevar. Sabemos que la cobertura del suelo me trae humedad, me trae microorganismos que ayudan a fijar y solubilizar nutrientes. Bueno, pero ¿a qué nivel comercial eso me puede ayudar? Entonces, la realidad es que estas cuestiones, que son teorías probadas empíricamente y que sabemos que funcionan, necesitamos en nuestras fincas desarrollar una capacidad de observación. Entonces ya no se trata solamente de que viene una receta y que me dice, mira, tú haces esto así, taca, 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 y te funciona de esta manera. Pues no, va a funcionar diferente en cada lugar. Por mi oferta climática, por mis tipos de suelos, por la topografía de mis suelos, por varias razones, ¿no? Pero de nuevo lo más importante que yo quería compartir ahorita es, necesitamos una transformación del paradigma agrícola. La forma en que lo estamos haciendo no es la forma más eficiente. El ejemplo de los fertilizantes es uno. La desertificación es otro dato a nivel mundial de lo que nos está pasando. Hoy sabemos que las fincas a nivel mundial en promedio general, esto varía por zona y tal, son de 5 hasta 10 veces menos productivas que lo que eran hace entre 50 y 60 años, cuando empezó la agricultura industrial. O sea, hemos ido bajando la productividad de muchos de los cultivos. Hay zonas que más, hay zonas que menos, eso es una cuestión que varía mucho en diferentes condiciones, pero es una realidad. Y ahora usamos más fertilizantes. O sea, fertilizamos más, producimos menos, en la generalidad, digamos, ¿verdad? Pero por otro lado, estamos deteriorando el suelo. Entonces, es una línea que nos lleva descendentemente. Entonces, tenemos que revertir ese proceso. Y eso requiere observar la biología del suelo, observar de una forma diferente la interacción de mi ecosistema, aprovechar las condiciones, las ofertas climáticas para la producción de biomasa en mi finca, para que la eficiencia de mi fertilizante suba, para poder yo fertilizar menos, manteniendo obviamente mis niveles de producción, cada quien ahí, digamos, en su modelo, ¿no? Formas como prácticas que estoy tratando de decir. Pero son datos que sabemos que eso está pasando, se están generando los suelos, estamos contaminando los ecosistemas, es más difícil hacer la producción, plagas más agresivas. Entonces eso nos está llevando hacia una línea, entonces es decir, necesitamos un cambio de paradigma porque eso nos va llevando para abajo. Y hay muchos ejemplos en muchos cultivos donde eso está a niveles críticos, ¿no? Es lo que tenemos que percibir.